Bien, hermanos, en este momento quisiera pedirle que me acompañen en sus Biblias al libro de Marcos, Evangelio, según Marcos, capítulo 3. La semana pasada nosotros iniciamos una serie de sermones con el tema del enojo y hablamos sobre la realidad de la lucha que todos nosotros tenemos con lo que es el enojo, con lo que es la ira. Según el texto que estuvimos viendo la semana pasada en Efesios capítulo 4, versículo 26, hay momentos, de acuerdo al Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, hay momentos en los que nosotros deberíamos airarnos. Y esto parecería extraño, porque a menudo la imagen que nosotros tenemos de la ira, la imagen que nosotros tenemos del enojo, es precisamente el rostro de una persona que los ojos se le están saliendo, las venas están abultadas, está gritando, enojado, y está como forzando, procurando que se haga lo que dice. Y ciertamente esta clase de enojo no es bueno. Esa clase de enojo pecaminoso no agrada a Dios. Esa clase de enojo descontrolado es responsable de cientos de miles, quizás millones de personas que están en la cárcel producto de ese enojo. Ese enojo es responsable por matrimonios que se han roto. Esa clase de enojo es responsable de millones de enemistades. Las cárceles están llenas de personas que no hicieron caso a la advertencia que la palabra de Dios nos da con respecto a ese enojo y a esa ira descontrolada, a ese enojo pecaminoso. Personas que sufren del famoso road rage o esa rabia en la carretera y que se le mete algo y empiezan a decir o empiezan a chocar o pierden el control y hacen muchísimas cosas. Ayer mismo cuando veníamos en la tarde al ensayo, no sé cuántos de ustedes transitaron por la Luperón ayer, pero a veces en esa rotonda de la Luperón en ciertos momentos del día se complica la cosa. Y ayer ocurrió que cuando nosotros veníamos para la iglesia, había un tapón, de esos que se saben armar ahí en la Luperón, y un chofer de un camión de agua, que obviamente es más inteligente que todos los otros choferes, él decidió que él se iba como a meter por la izquierda, iba a rebasar a todos los que estaban esperando en el semáforo, se iba a meter a pesar de que el semáforo estaba en rojo. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Problema, porque había una guagua de la OMSA que vio lo que ese chofer del transporte de esa agua estaba tratando de hacer, y obviamente la ley establece que el vehículo más grande siempre tiene el derecho a cruzar primero, sin importar lo que esté pasando. Aparentemente eso es lo que dice la ley aquí. Pues el individuo, el chofer de la guagua de la OMSA, él dijo, no, usted no se va a meter. Y lo que hizo entonces fue que bloqueó al camión del agua, de forma tal que ni el camión del agua podía pasar, ni la OMSA podía pasar, y el resto de las personas se vieron afectadas. ¿Por qué? Bueno, porque un individuo aparentemente entendía que él necesitaba pasar primero que los demás. Otro se enojó y dijo, no, eso no es así, yo tengo el derecho de pasar aquí. Y gracias a Dios no pasó una tragedia mayor. Pero ese tipo de cosas es precisamente lo que ocurre cuando la gente se enoja. Hay personas que se les recomienda que vaya a terapia del enojo para poder manejar su enojo. Y en esta mañana yo quisiera que nosotros consideremos cómo nos ayuda el Señor para nosotros poder tener victoria sobre el enojo. La semana pasada nosotros empezamos a considerar lo que es una definición del enojo. Y si ustedes recuerdan, vimos esta definición que dice, el enojo es la capacidad dada por Dios para responder ante un mal que nos parece importante.
En la mañana de hoy, yo quiero que hagamos una radiografía bíblica de lo que es el enojo. Cuando uno se rompe un hueso, normalmente el doctor le manda a que se haga una placa o que se haga una radiografía para poder ver lo que hay debajo de la piel. Muchas veces esas fracturas son imperceptibles, por lo menos no se ven por fuera, sino que hay que usar de estas radiografías o de estas placas y ponerle en cierta luz para ver lo que hay dentro y determinar qué es lo que anda mal ahí, cuál es el problema, cómo podemos mejorar esta situación. Bueno, en la mañana de hoy vamos a ver dos ejemplos del enojo. Un ejemplo del enojo pecaminoso, del enojo malo, y un ejemplo de un enojo bueno. Y al considerar estos ejemplos, al considerar lo que estoy llamando como una radiografía bíblica de lo que es el enojo, mi deseo, mi intención en la mañana de hoy es que nosotros consideremos cómo nos enojamos y cuando nos enojamos, ¿qué revela esto de nuestro interior? ¿Qué revela esto de nuestro corazón? Leamos Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, levante su mano. Los diáconos le acercarán una Biblia por aquí. ¿Alguien necesita una Biblia? Por aquí a mi derecha, arriba. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Si leemos en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, nosotros vemos que en este mismo escenario, en esta misma historia, al final termina que ellos se llenaron de furor. Los fariseos se llenaron de furor. Así que los dos ejemplos que vamos a ver en esta mañana son el enojo, el furor, la ira de los fariseos y por otro lado el enojo del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos porque en esta mañana tú nos permites, ahora nosotros luego de haberte adorado y reconocido tu grandeza, luego Señor de nosotros encontrar en ti la esperanza de nuestra vida, del perdón de pecado, la esperanza de salvación, de vida eterna y de gracia. Ahora, Señor, nosotros nos gozamos con la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Oh Señor, tu palabra es luz a nuestros caminos. Tu palabra es luz para nuestras vidas y en la mañana de hoy rogamos, Señor, que tu palabra refleje, Señor, lo que hay en nuestro corazón, que tu palabra ilumine lo que ocurre en nuestro corazón al momento de enojarnos y que nosotros podamos pensar bíblicamente con respecto al enojo, que nosotros podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate, oh Dios, en este tiempo. Transforma nuestras mentes, transforma nuestras vidas, transforma, oh Señor, nuestra manera de responder. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Nuestro texto en la mañana de hoy se encuentra en la primera sección de este Evangelio de Marcos. Y en esta parte, Marcos está procurando presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. De hecho, si usted va conmigo
al capítulo 1, lo primero que dice Marcos aquí dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que él tiene esto en mente, este propósito de presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y de manera particular, en esta primera sección, él está demostrando, él está haciendo énfasis en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Previo al capítulo 3, nosotros encontramos cómo desde el final del capítulo 1, historia tras historia, está apuntando al poder y la autoridad del Señor Jesucristo. El poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, autoridad para perdonar los pecados, autoridad aún sobre las tradiciones religiosas. Así que claramente en este texto se nos está presentando aquí a Jesucristo, el Hijo de Dios, con poder y autoridad. Pero a la vez nosotros vemos que hay cierto conflicto también en las historias que se van presentando. Porque desde el capítulo 2, mientras el evangelista aquí está presentando el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, también vemos que no todo el mundo acepta de brazos abiertos esta autoridad y este poder de Cristo. No encontramos que un grupo de fariseos, un grupo de líderes religiosos está teniendo cierto roce, por decirlo así, con el Señor Jesucristo. Podemos ver que desde el capítulo 2 que se le cuestiona a él, ¿y quién es este que está perdonando pecados? ¿Quién es este que puede decirnos qué hacer en el día de reposo? Y por eso nosotros entonces, cuando examinamos el enojo de los fariseos, podemos apreciar que ya había una historia, ya había un trasfondo en lo que nosotros encontramos aquí. De forma tal que esta descripción que encontramos en el versículo 6, que ellos estaban ya procurando destruirlo, procurando matarle, o como lo presenta el Evangelio de Lucas, que ellos se llenaron de furor, esto no ocurre así por así. Y de hecho, una de las primeras cosas que nosotros podemos observar al momento de hacer esta radiografía del enojo es que normalmente el enojo no ocurre en el vacío. En otras palabras, aunque yo he visto personas que se han enojado con ellos mismos, y quizás hay una historia detrás de todo eso, pero normalmente el enojo, uno no se enoja solo con uno mismo. No, siempre hay algo que está detrás. Y una de las primeras cosas que quisiera que hagamos al hacer esta radiografía de este primer enojo, del enojo de los fariseos, es considerar el contexto del enojo. El contexto del enojo. Y pensemos aquí, ¿con quién se enojaron los fariseos? ¿En qué momento se enojaron los fariseos? Esta pregunta es buena a nosotros mismos hacerla también. A nosotros darnos cuenta de los problemas y las luchas que tenemos nosotros con el enojo, y a nosotros evaluarnos y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros. Es bueno nosotros considerar con quién es que yo me estoy enojando, en qué momento es que yo me estoy enojando. Nosotros podemos ver aquí que sin lugar a dudas, la persona con la que ellos se estaban enojando, la persona que inicia o que provoca el enojo de los fariseos es el Señor Jesucristo, que una vez más no es solamente una persona cualquiera que se está presentando aquí, no, Jesús, el Hijo de Dios, el siervo de Dios que vino a hacer la obra de Dios, vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Para los fariseos quizás Jesús era un maestro más que se estaba levantando y que en ese momento la gente empezó a seguirlo. Y como dije hace un momento, ya desde el capítulo 2 nosotros podemos apreciar que los fariseos, estos líderes religiosos, estaban teniendo ciertos roces, ciertas diferencias con el Señor Jesucristo. Pero hay algo importante que nosotros podemos ver en esta historia. Y al nosotros hacer esta primera radiografía del enojo de los fariseos, y es que no solamente ellos estaban enfocados en contra del Señor Jesucristo,
no solamente que este enojo se estaba expresando en contra del Señor Jesús, sino que su enojo afectaba también a otras personas. Es cierto que Jesús era el objetivo de su enojo, pero ¿quién iba a ser afectado por el enojo de ellos? De manera particular en esta historia. Si el Señor Jesucristo se dejaba intimidar, si el Señor Jesucristo se dejaba llevar por lo que querían los fariseos, ¿quién se iba a ver afectado aquí? La historia nos cuenta aquí de que había un hombre que tenía una mano seca, había un hombre que estaba enfermo, había un hombre que estaba en necesidad. Y si los fariseos se le daba lo que ellos querían, el enojo no era solamente en contra del Señor Jesucristo, sino que el enojo iba a afectar a una tercera persona. Y a menudo, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta las repercusiones que tiene nuestro enojo, que no es solamente contra una persona específica, sino que muchas veces nuestro enojo tiene daño colateral. Yo le contaba ayer cómo estos dos choferes se enojaron el uno contra el otro, pero habían literalmente cientos de personas que fueron afectados por su enojo. Bueno, hermanos, al nosotros considerar nuestras reacciones, al nosotros considerar nuestra ira, nuestro enojo, siempre debemos tener en cuenta las relaciones, siempre debemos tener en cuenta las personas que de una manera u otra se van a ver afectadas. Y si bien es cierto que estaban enojados contra la persona del Señor Jesucristo, si bien es cierto que su enojo, el enojo de los fariseos iba a impactar a este hombre que estaba enfermo, de manera directa o de manera indirecta, algo importante que debemos notar es que ellos estaban enojados contra Dios. ¿Cómo así? Aquí no vemos que se mencione de Dios Padre. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, pero estamos hablando de que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él es el Hijo de Dios. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no estaba obrando por su propia cuenta. Esas personas que Él enfermó, que Él sanó, esas personas que Él alimentó, todo lo que Él hizo, Él vino a hacerlo en cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y quizás ellos no estaban pensándolo así, los fariseos no tenían eso en mente. Pero hermanos, esto es parte del examen, de la prueba, de la radiografía que nosotros tenemos que hacernos. Y es que una vez más, nuestro enojo no ocurre en el vacío, nuestro enojo no es solamente con una persona, en nuestro enojo siempre debemos tener en cuenta a Dios. Y de hecho deberíamos hacernos la pregunta, como los fariseos debieron hacerse aquí la pregunta. ¿Estaba Dios de su lado? Porque recuerden, el enojo es esa capacidad dada por Dios para nosotros identificar de que hay algo que está mal. Y pregunta, ¿es nuestro juicio, es nuestra valoración igual que Dios? ¿O está nuestra valoración de lo que estamos diciendo en contra de la voluntad de Dios? Al momento de enojarnos, nosotros tenemos que evaluarnos. Óyeme, mi enojo, ¿cómo está impactando a los demás? ¿Cómo yo me veo en relación con los demás? Pero sobre todo, al momento de yo enojarme, ¿está Dios de mi lado? O deberíamos decir nosotros mejor, ¿estoy yo del lado de Dios? Nuestro enojo, hermanos, no ocurre en el vacío, no ocurre independientemente de las demás personas, no ocurre independientemente de nuestra relación con Dios. En este caso, los fariseos, cegados por su enojo, cegados por su pecado, no reconocían que ellos estaban oponiéndose a Dios mismo. Pero sigamos considerando el contexto aquí del enojo de los fariseos. ¿En qué momento, en qué lugar ocurre este enojo? Dice el versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Dónde ocurrió esta manifestación de enojo? En la sinagoga. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, se nos dice también más adelante en el versículo 2 que era el día de reposo. Y esta información es importante,
Porque el enojo de quien estamos viendo, el enojo de los fariseos, los líderes religiosos. Si había una persona que era supuestamente celosa y cuidadosa de que las cosas se dieran bien en el día de reposo, eran los fariseos. Y en el lugar, un lugar donde sin lugar a dudas los fariseos iban a tener preeminencia, un lugar donde las personas reconocían la autoridad, el liderazgo de estos individuos. Así que el Señor Jesucristo, podríamos decir que estaba en el terreno de ellos. Y en cierta manera las enseñanzas del Señor Jesucristo representaban un desafío a las enseñanzas y a las tradiciones de los fariseos. Así que ese es el contexto del enojo de los fariseos. Ahora yo quiero que nosotros podamos ver el corazón del enojo de los fariseos. ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que ellos inmediatamente aquí identifican? Mira, esto está mal. Dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Recuerden que ya desde el capítulo 2 ellos están teniendo problemas con Jesús. Están teniendo problemas con el hecho de que Él esté perdonando pecados. Pero ¿quién se cree este? ¿Será que se cree Dios? Ellos están teniendo problemas con el mismo tema del día de reposo y lo que sus discípulos hicieron en el día de reposo. Y de hecho el Señor termina esa discusión en el capítulo anterior diciendo lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que hay una lucha, hay un conflicto aquí entre los fariseos, estos líderes religiosos, quién tiene la autoridad, y el Señor Jesucristo, que se está diciendo: mira, yo soy el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Ellos pensaban entonces que lo que estaba mal era esto de sanar a este hombre enfermo. Pensaban que Jesús estaría violando la voluntad de Dios, de que su pueblo descansara, de que su pueblo reposara en ese día. Y es importante, hermanos, que nosotros notemos algo aquí, porque muchas veces hay como distintas capas en esto del enojo, en nuestra experiencia del enojo, porque aparentaría ser algo correcto que ellos tuvieran celo, que ellos tuvieran preocupación por la ley, por el cumplimiento de la ley. Pero el problema no era tanto con quebrantar una aplicación estricta de la ley. De hecho, en otros pasajes, el Señor descubre la hipocresía de los mismos líderes religiosos, de los mismos fariseos, cuando Él los confronta diciéndoles que en el día de reposo ellos mismos desataban sus animales. Ellos le daban de beber agua a sus animales. Y no debían entonces, aquellos que estaban en sufrimiento, y en esa oportunidad era una mujer que estaba enferma, y el Señor le dice: mira, no deberíamos nosotros mejor desatar a estas personas que están enfermas. Estas confrontaciones que tuvieron los fariseos, donde demostraban su enojo en contra del Señor Jesucristo, estas confrontaciones una y otra vez, el Señor les dice a ellos, la forma en que termina corrigiéndoles, la forma que termina enfrentando a los fariseos es diciéndoles: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, lo que estamos diciendo, hermanos, es que el enojo de estos fariseos estaba envuelto en orgullo, estaba envuelto también en un deseo de permanecer en control, de no querer someterse al Hijo de Dios. Así que esto revelaba realmente lo que era importante. Una vez más, aparentaría ser como que sí, nosotros queremos que se cumpla la ley. ¿Y a quién no quiere que se cumpla la ley? Pero eso era lo que ellos estaban diciendo. Eso era lo que ellos alegaban que para ellos era importante. A ver si este hombre va a sanar aquí en el día de reposo. Pero realmente, a nosotros ver este texto y otros textos más,
el Señor revelaba lo que había en su corazón. Un rechazo hacia la persona del Señor Jesucristo. Más adelante, el Señor les dice que ellos tienen un corazón duro, hablando precisamente de la incredulidad de los fariseos. Así que muchas veces, eso que en principio uno dice que es la causa del enojo, realmente nosotros tenemos que ir descubriendo ciertas capas para ver lo que realmente es importante para mí. En este caso, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo revela, no solo en este texto, sino que en otros más, revela lo que había en el corazón de estos fariseos. Pero no solamente vemos lo que ellos estaban pensando, sino que vemos cómo ellos se estaban sintiendo. Ellos se sentían amenazados. Mira el versículo 2, le acechaban. Como ya desde el capítulo 2 había cierto problema, había ciertas confrontaciones, ellos estaban como acechándole. Y da la idea de que ellos se sentían aquí amedrentados, se sentían amenazados. Pero no solamente esto, sino que viendo el corazón de ellos, viendo sus emociones, lo que ellos deseaban, vemos la indiferencia, la frialdad de ellos ante la necesidad de los demás. El Señor Jesucristo, para llevarlos a pensar a ellos, para llevarlos a reflexionar, en el versículo 4, le dice, miren, ¿es lícito, es correcto en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Una pregunta difícil. ¿Salvar la vida o quitarla? Realmente es una pregunta difícil. ¿Es correcto hacer bien o hacer mal? Hacer bien. ¿Es correcto salvar la vida o quitarla? No, vamos a salvar la vida. Y la situación que ellos tenían enfrente, este hombre que estaba enfermo, nosotros podemos ver la indiferencia de ellos, nosotros podemos ver la frialdad de corazón de ellos, cuando ellos, ante una pregunta que realmente era sencilla de responder, ellos prefieren quedarse callados. Y una vez más, ¿qué dice eso del corazón de ellos? En medio de su enojo, estas personas solamente están preocupadas por ellos mismos, por ellos tener la razón, por ellos salir bien, que otros estén en necesidad, que otros estén en sufrimiento. En medio de mi enojo, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que se haga lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Podemos apreciar la frialdad de corazón de los fariseos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué revelan las acciones de ellos en el corazón? Una vez más, ellos estaban acechando. Ellos estaban fríos, sin reaccionar a las necesidades de los demás. En el versículo 6 nosotros podemos ver cómo ellos decidieron aliarse con otra facción, con otro grupo. Ellos empezaron a murmurar, empezaron a planificar, a hacer mal. Ellos tenían en mente el destruir al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Eventualmente, esta ira, este enojo, que quizás en ese momento no fue una explosión, no, ellos se quedaron quizás ahí callados, se quedaron ahí murmurando, hablando bajito unos con otros, procurando, termina el versículo 6, la forma en que iban a destruir al Señor Jesucristo. Y eventualmente esa planificación, esa maldad, ese enojo que iba creciendo, esa ira pecaminosa, terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El enojo, la ira, es responsable de tantos asesinatos, de tantas muertes. ¿Cuánta gente no está en la cárcel hoy día precisamente porque en un arrebato de ira, porque en un momento de enojo, perdieron el control y mataron a una persona? La ira pecaminosa es destructora. La ira pecaminosa no tiene misericordia.
La ira pecaminosa no tiene paciencia, identifica a su enemigo y busca cómo destruirle, busca cómo eliminarlo. Esto es lo que nosotros podemos ir apreciando al momento de hacer esta radiografía del enojo de los fariseos. Pero yo quisiera que nosotros, al ver esta primera radiografía, nosotros podamos identificar ciertos parámetros para una radiografía del enojo. Miren ahí las preguntas que hemos hecho para identificar el contexto, para conocer el corazón de los fariseos en medio de su enojo. Y a la vez nosotros también podemos tomar estos parámetros como referencia para nosotros evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y considerar nuestras relaciones. Al momento de nosotros enojarnos, al momento de nosotros airarnos, ¿estoy yo consciente cómo afecta a las personas que están a mi alrededor? ¿Con quién te enojas tú? ¿Con quién te enojas tú frecuentemente? ¿Cómo te ves tú en relación a esas personas? ¿Te crees superior? ¿Te crees mejor que ellos? Cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestro enojo y el contexto y las personas con las que nosotros nos enojamos, si nuestro enojo está revelando, nos está indicando, nos está dando voz de alerta, mira, cuidado si es que tú te crees que tú eres mejor que ellos, cuidado si es que tú te crees que tú sabes más que ellos, cuidado si es que tú te crees superior a ellos. Esto puede estar mostrando nuestro orgullo. Y por eso decía la semana pasada que muchas veces el Señor utiliza el enojo en nuestras vidas para revelar nuestros pecados, para revelar, óyeme, ¿qué es eso que me molesta tanto? ¿Qué es eso que para mí es tan valioso que yo me enojo, que yo me airo, que yo pierdo el control? Y Dios puede usar eso para mi proceso de santificación, de forma tal que yo reconozca, mira, estoy mal, necesito arrepentirme. Me creo esto, me creo que soy mejor, me creo que soy superior a los demás. Quizá el Señor está mostrando orgullo en tu vida. ¿En qué momento te enojas? ¿En qué momento te estás enojando? Nosotros no tenemos control de lo que está pasando. Por ejemplo, ayer, mientras venía para el ensayo, no era solamente que estos dos choferes se estaban enojando, sino que ¿saben quién más estaba enojándose? Yo mismo, pero no solamente yo, sino que el chofer que estaba al lado de mí. Y yo empecé a pensar, óyeme, pero ¿cómo es posible? Yo que salí de mi casa a tiempo para llegar aquí a tiempo, ahora Eugenio va a pensar que yo soy un irresponsable y que yo no llego a tiempo a los ensayos. Y empecé a darle mente ahí de que esto y todo y aquello. ¿Y saben en qué yo estaba pensando? En mí. En cómo esa situación me estaba afectando a mí. Y cómo yo no tenía control de lo que estaba pasando. Muchas veces cuando nosotros no tenemos control de lo que está pasando, ahí nosotros perdemos el control y nos enojamos. Y empezamos a decir y hacer cosas que definitivamente no agradan a Dios. ¿Y saben lo que está pasando en ese momento? Que se nos olvida quién es que está en control. No era el chofer de la OMSA ni el chofer del transporte de agua. No era yo. Quien estaba en control en ese momento, quien está en control en todo momento, es Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, al momento de nosotros enojarnos, siempre debemos traer a la ecuación, siempre debemos traer a ese escenario a Dios, recordando que Él es quien está en control. Cuando te enojas, considera tus pensamientos. ¿Qué piensas que está mal? ¿Por qué piensas que eso está mal? ¿Qué revela eso de ti? Recuerda que el enojo siempre revela algo que para ti es importante y tú dices, eso está mal. ¿Por qué para ti eso es tan importante?
Y una vez más, en eso nosotros tenemos que considerar esa valoración que yo le estoy dando a lo que sea que esté pasando, ¿se alinea con los valores y el juicio de Dios? ¿Están, por lo tanto, entonces tus pensamientos sobre esa situación alineados a Dios o están alineados a tus propias preferencias? Miren, hermanos, una de las razones por las que nosotros estamos estudiando este libro de Renueva tu mente, y hemos estado viendo en las primeras lecciones acerca del propósito de Dios, acerca de Dios como creador, acerca de la identidad que tenemos en Dios, es porque, hermanos, nosotros tenemos siempre que tener a Dios presente en nuestras vidas. Si ayer, por ejemplo, a mí se me olvida que Dios es quien estaba en control en esa situación, yo pude haber hecho y tratado de deshacer, y obviamente la guagua OMSA y el transporte del agua eran más grandes que yo, así que había poco que yo podía hacer. Pero hay momentos, hermanos, en los que se nos olvida traer a Dios al escenario, se nos olvida nosotros pensar en Dios y pensar que Dios está en control, por lo tanto, Él sabía que esos dos choferes se iban a encontrar. Dios tiene un propósito con eso. Y nosotros, al conocer a Dios y renovar nuestra mente continuamente, de forma tal que cuando me encuentro en un tapón y estoy a punto de enojarme, yo digo, no, pero Dios está en control. ¿Qué estás deseando en el momento de tu enojo? Considera tus sentimientos, considera tus deseos. ¿Qué es lo que tú entiendes que debe ser arreglado? ¿Cuánto valoras eso? Y en la medida que yo voy considerando eso, una vez más, traigamos a Dios. Eso que yo digo que es tan importante para mí, eso que yo estoy valorando y deseando que se haga, está en competencia con Dios. ¿Le está quitando el lugar a Dios? Una vez más, nuestro enojo va a revelar si yo deseo más a Dios que cualquier otra cosa. Tus acciones, considera tus acciones. ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Qué estás dispuesto a hacer para arreglar eso que en tu estimación está mal? ¿Qué harías si eso no se arregla? Y aquí otra vez, ¿estás tú intentando ocupar el lugar de Dios? ¿Eres tú el responsable de arreglar la situación? ¿Acaso te crees tú Dios que controlas las personas, que controlas los tiempos, que controlas las distintas circunstancias y situaciones? No, hermanos, traigamos siempre a Dios en nuestro momento de enojo. Acudamos al Señor para que nosotros podamos pensar correctamente, para que nosotros podamos evaluar nuestros deseos a la luz de la palabra de Dios, para que nosotros podamos dejar que sea Dios que actúe. Nosotros no estamos llamados a ser los vengadores. No, Dios es que se va a encargar de todo esto. Una segunda radiografía que podemos encontrar aquí en el texto es la radiografía del enojo del Señor Jesucristo. Y esto en contraste entonces al enojo de los fariseos. Y si nosotros pensamos también en estos parámetros para hacer esta radiografía del enojo y consideramos el ejemplo del enojo del Señor Jesucristo, nosotros en primer lugar podemos apreciar lo siguiente. En cuanto a las relaciones, aquellas personas que estaban en ese momento, que el versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesucristo aquí muestra enojo. Esa palabra enojo es la misma palabra que nosotros encontrábamos allá en Efesios capítulo 4. El Señor Jesucristo se enojó aquí y en otros textos más. Pero de manera particular, nosotros podemos ver las personas que iban a impactar el enojo del Señor Jesucristo. Primero los fariseos, el hombre que estaba enfermo. Pero en todo esto, algo que nosotros sí podemos apreciar, mis hermanos, es que el Señor
tiene control de las circunstancias. Cuando dice el versículo 1 del capítulo 3, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Acaso fue por accidente que en ese momento el Señor fue a esa sinagoga? ¿Acaso fue por casualidad que los fariseos se encontraban en esa misma sinagoga? No, no fue por accidente. No fue por accidente que había allí un hombre que tenía una mano seca. No. Dios está en control de cada una de las circunstancias. El Señor Jesucristo, podemos ver aquí que está en control de las circunstancias. De hecho, podríamos ir un poco más allá. En cierta manera, nosotros podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo forzó la jugada para que los fariseos se enojaran. ¿Cómo así? Bueno, mire el versículo 2. Dice, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ya el Señor Jesucristo conoce el trasfondo, conoce la situación con los fariseos. Ellos estaban allí con una predisposición, acechando para ver si lo acusamos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Él decide, bueno, como esta gente está aquí, déjeme evitar problemas y déjame irme de aquí. ¿No? Bueno, mira, aquí están estos fariseos y yo sé que si ellos me ven sanando a este individuo en este momento aquí, déjame yo irme a la habitación que está allá atrás y le voy a decir a Pedro, mira Pedro, cuando yo me vaya allá atrás, llámalo sin que nadie se dé cuenta para evitar problemas. No, eso no es lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor tiene control de todo lo que está pasando. Y dice el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Cómo así? Pero si el Señor hubiese querido evitar esta situación del enojo de él, del enojo de los fariseos, quizá él pudo haber manejado la situación de otra manera. Claro que sí, él pudo haberlo manejado de otra manera, pero él decidió manejarlo de esta manera. En vez de ocultar su poder y autoridad, él dijo, mira, el que está enfermo, el que tiene la mano seca, no te vayas para allá atrás, no, ponte aquí en el medio, para que todos puedan ver el poder del Hijo de Dios. Ponte aquí en el medio, no importa si se enojan, no importa si se van a sentir mal, no, ponte aquí en el medio. El Señor Jesucristo tiene control de todas las circunstancias. Y hermanos, el Señor Jesucristo tenía control de que el chofer de la onza y el chofer del transporte de agua se juntaran en ese momento. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Pudo haber el Señor permitido que yo cogiera otra ruta, que yo saliera un minuto antes o un minuto después y evitara ese mal momento? Claro que sí, pero el Señor quiso que yo pasara por eso. Y ¿saben qué, hermanos? En cada momento de nuestras vidas, momentos que son alegres, felices, sin conflicto, pero también momentos que son incómodos y que pudieran llevarnos a enojarnos, el Señor está en control. Y repito, parte de renovar nuestra mente es nosotros día tras día, momento tras momento, recordar, Dios tiene control de las circunstancias. Pero también nosotros podemos ver aquí que el Señor conoce las motivaciones de los demás. El Señor conoce las motivaciones de los demás. Si vamos al capítulo 2, no tienen que ir conmigo allí, pero en el capítulo 2 nosotros encontramos precisamente uno de estos conflictos entre el Señor Jesucristo y los fariseos y podemos apreciar cómo el Señor, dice en el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y más abajo en el versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor conoce el corazón de cada uno. El Señor conoce las motivaciones. El Señor sí conoce lo que hay dentro de los fariseos, lo que había dentro del hombre que tenía la mano seca, lo que hay dentro de tu corazón cuando te enojas, lo que hay dentro del corazón de la persona que quizás está provocando enojo en ti. El Señor conoce las motivaciones de los demás, tú y yo no. Tú y yo no somos omniscientes.
El Señor podía aquí categóricamente señalar, identificar el problema que tenían los fariseos. Y por lo tanto, mis hermanos, una vez más reconozcamos, no somos Dios. Pero nosotros evaluar la forma en que el Señor conoce las motivaciones de los demás y cómo Él actúa y cómo Él maneja esto debe llevarnos a nosotros, mínimo, a ser pacientes. Mínimo a nosotros detenernos, a que antes de hacer un juicio, a que antes de nosotros acusar, nosotros procuremos orar, conocer la situación, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando aquí, ayúdame a entender por qué esta persona me cortó los ojos, por qué esta persona me miró mal, por qué esta persona me dijo barriga verde o lo que sea. El Señor Jesucristo conoce las motivaciones. El Señor Jesucristo conoce el corazón de los demás. Tú y yo no. Ayude a entender qué es lo que está pasando. Y mínimo, esta realidad debe llevarnos a nosotros a no responder tan rápidamente. Porque una vez más, tú y yo no conocemos el corazón, la mente de los demás. El Señor se enfoca, otra cosa que podemos ver aquí, en la radiografía del enojo de Jesús, el Señor se enfoca en lo verdaderamente importante, el corazón. Noten cómo en el versículo 5, y esto es algo que debemos imitar, que quizás para nosotros es difícil, pero miren cómo se expresa, cómo se manifiesta el enojo del Señor. Dice, mirándolos alrededor con enojo, le dijo 2 o 3 cosas. Le mandó rayos del cielo. Los mandó directico para el infierno. El Señor pudo haber hecho todo eso. El Señor pudo haberse sentido así. Pero ¿qué dice la palabra? Mirándolos alrededor con enojo, ¿cuál es la siguiente palabra? Entristecido por la dureza de sus corazones. Muchas veces la palabra enojo y la palabra tristeza en nuestra experiencia como que no van de la mano. Enojo va más con rabia. Enojo va más de la mano con gritería, con maledicencia. Pero enojo con tristeza. ¿Qué nos muestra esto acerca del Señor? Nos muestra que Él se estaba enfocando en lo que era verdaderamente importante. Él conocía el corazón de ellos. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor sabía que al final de cuentas, el problema de los fariseos no era con el cumplimiento de la ley. El problema de los fariseos era su propio pecado, su orgullo, su incredulidad, su desobediencia, el no querer reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, con poder y autoridad para perdonar pecados, con poder y autoridad aún sobre el día de reposo, con poder y autoridad sobre ellos mismos. Y el Señor aquí se entristece porque conocía y se preocupaba por lo que era verdaderamente importante, el corazón de ellos. Pero por último, el Señor, vemos aquí también cómo Él confronta el pecado con misericordia. El Señor confronta el pecado con misericordia. Él no se queda callado, Él no dice, mira, para evitar problemas me voy a ir de aquí. No. Él confronta el pecado, le dice, miren, ustedes tienen un corazón duro. Y a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad de los fariseos, Él decide extender su mano. Le dice al hombre que tenía la mano seca que extienda su mano, la extendió y la mano le fue restaurada sana. El Señor cumplió aquí con la voluntad del Padre, demostrar su poder, demostrar su autoridad sobre la enfermedad. Pero en medio de todo esto, Él confronta el pecado con misericordia y compasión. La historia continúa y vemos que hay otros encuentros, otras situaciones. El Señor no los manda para el infierno inmediatamente. El Señor no le manda un rayo del cielo inmediatamente. Él tenía autoridad para hacer eso. Los fariseos se merecían eso.
Al igual que tú y yo, al igual que todos nosotros que somos pecadores, pero el Señor fue paciente. El Señor fue misericordioso y esto nos recuerda lo que vimos la semana pasada acerca del enojo de Dios. Este cuadro completo que la palabra nos presenta acerca de nuestro Dios. Ciertamente Dios se enoja contra el pecado, Dios se enoja contra el pecador porque el juicio de Dios es contra el pecador también. Pero Dios no está sentado en su trono frotándose las manos y diciendo sobre quién yo voy a arrojar mi ira en el día de hoy. No, no, no. El cuadro que la Biblia nos presenta es que nuestro Dios es un Dios tardo para la ira, un Dios grande en misericordia y que su misericordia la vemos de manera especial, la vemos de manera clara en su Hijo Jesucristo, quien siendo rechazado, quien siendo avergonzado, quien siendo el objeto del enojo y la ira de pecadores como los fariseos que lo llevaron a la cruz. La ironía de todo esto es que esa cruz que representaba el enojo y la ira del hombre pecador, a la vez representa la misericordia y la gracia de Dios. Y ahí es que nosotros, hermanos, podemos apreciar ese enojo de Dios, porque en la cruz nosotros encontramos que ciertamente Dios derrama su ira, Dios derrama su enojo sobre su Hijo Jesucristo, pero es con el propósito de que tú y yo podamos recibir la misericordia y la gracia de Dios. Termino, hermanos, animándoles a ustedes al considerar estas radiografías de un enojo pecaminoso, un enojo de los fariseos que representa un mal ejemplo, y considerando también esta radiografía del enojo del Señor Jesucristo, un buen ejemplo a nosotros seguir. Oremos, hermanos, para que el Señor en su gracia nos permita a nosotros experimentar, obedecer ese llamado a airarnos, pero de una manera correcta. Y que aun cuando nosotros nos enojamos y nos airamos de manera pecaminosa, pidámosle a Dios que en su gracia y misericordia Él vaya mostrando, vaya revelando esas áreas en nuestra vida que deben ser cambiadas. Esas áreas en las que nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Examinemos nuestro enojo a la luz de la palabra de Dios. Oremos para que el Señor revele qué es lo que hay en nuestro corazón. Arrepintámonos de todo enojo pecaminoso, lleno de orgullo, lleno de egoísmo. Busquemos en todo momento, hermanos, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En cómo su enojo Él lo usa para llevar a cabo sus buenos propósitos, para mostrar incluso su misericordia, su gracia, su amor para con nosotros. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hagamos de este salmo una oración dirigida a que el Señor obre en nosotros, nos muestre en nuestro enojo, en nuestra ira, Señor, hay pecado, hay perversidad. Todos luchamos con el enojo. Pero quiere el Señor que al Él mostrarnos esta radiografía de nuestro enojo, la luz de su palabra, nos humillemos delante de Él, le reconozcamos a Él como Señor y Salvador. Él puede salvarnos, Él es poderoso, Él tiene autoridad y poder para salvarnos aún de nuestro pecado del enojo. Padre eterno, gracias damos por cómo su palabra nos muestra a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Señor, al nosotros estar estudiando este tema del enojo, este pecado, esta ira pecaminosa que a menudo nosotros expresamos, Señor, reconocemos
que lo hacemos mal cuando no te tenemos a ti en cuenta. Cuando solo pensamos en nuestras preferencias, cuando incluso nuestro enojo lo que revela es que hemos puesto cosas por encima de ti y revela en nuestro corazón que realmente no creemos que tú eres Dios. No creemos que tú eres Señor y que estás en control de todo lo que pasa. No creemos que tú eres el juez justo y nos queremos hacer nosotros mismos jueces y verdugos. Oh Señor, que por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu, hoy sea un día en el que nosotros examinemos nuestros corazones. Que tú, Señor, examines nuestro corazón. Que tu palabra revele lo que hay allí. Y que estemos dispuestos, Señor, a arrepentirnos y a seguir y a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.